Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, alumnos. Bien, como tal, el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema, el cual se llama tablas dinámicas. Vamos a comenzar desde cero, cómo ir creando las tablas, ir configurándolas, etcétera, etcétera. Si recuerdan, la clase de ayer estuvimos aprendiendo un poquito de las configuraciones de las páginas y obviamente cambiar diferentes tipos de cómo se representan, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con un tema nuevo que se llama tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos van a servir muchísimo en nuestro trabajo. Es una manera de representar informes. Esos informes detallados de toda la, por así decirlo, de toda la empresa, de toda una base de datos en sí. De toda una base de datos resumir algunas cosas. Esos datos los vamos a combinar con lo que ya aprendimos, recuerden, de lo que son los gráficos. Pero eso lo vamos a ir haciendo un poquito más adelante. En este caso vamos a comenzar con tablas dinámicas, después gráficos dinámicos, etcétera. Pero bien, entonces empecemos a ver de cierta forma los archivos que yo les dejé. Solamente les dejé un archivo y obviamente aquí les voy a cargar otro que es, por así decirlo, la evaluación de todo lo que les voy a enseñar el día de hoy, ¿no? Entonces también se los voy a adjuntar para que no tengan ningún tipo de problema al realizar sus debidas prácticas. Ya saben que en este caso siempre lo estoy evaluando ya que me interesa ver todo lo que aprendes. Eso es bastante interesante para mí. Entonces vamos a comenzar de una vez. Primero van a tener, aquí está el primer archivo que descargaron, que es obviamente este, la unidad 7. Van a tener todo esto, ¿no? Vamos a tener todo lo que es una base de datos completa. Recuerden que las bases de datos son aquella serie de datos enorme, como ustedes pueden ver. Tengo 33.000 con 38. Estamos hablando de que son bastantísimos datos, ¿no? Entonces vamos a manipular un poquito estos datos de una manera más cool, ¿no? Primeramente, ya sabemos que es una base de datos, muy bien. Esta base de datos la vamos a utilizar para convertirla en tabla, etcétera, y de ahí llevarla de la mano para hacer una tabla dinámica, obviamente mostrar los datos que nosotros requerimos en esa tabla dinámica, ir viendo qué son los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, primero vamos a comenzar, nos dice la primera instrucción, dice convierte los siguientes datos en una tabla y realiza las siguientes actividades. Muy bien, entonces primero lo que tenemos que hacer es convertir todos los datos que nosotros tenemos en una tabla. Para convertirlos en una tabla debemos dar un clic a cualquier celda, la que tú quieras. Hay una manera muy fácil de realizarla. Uno es dar formato como tabla. Aquí mismo damos un formato como tabla. Y recuerden, aquí nos dice dónde está todos los datos. Y si se dan cuenta, selecciona todos los datos de manera automática. De ahí en fuera tenemos esta tilde que dice la tabla tiene encabezados. ¿Por qué? Porque los encabezados estamos de acuerdo que son todos estos datos que tenemos aquí arriba, como código, fecha alta, tipo, operación, provincia, etcétera. Eso se refiere a un encabezado. Entonces el encabezado siempre lo vamos a considerar, ¿no? Ya que como tal es el nombre de nuestros datos. Le vamos a dar un aceptar y si te das cuenta cambia de estilo, por así decirlo, todos los datos. Ya se representa de una manera, de una manera más padre, ¿no? Aquí podemos elegir los estilos. Los estilos pueden ir variando dependiendo de qué estilo queramos. Incluso aquí nos dice, seleccione el estilo de la tabla medio 6. Muy bien, aquí nosotros podemos, aquí tenemos la siguiente clasificación. Tenemos claro y tenemos medio y aquí abajo está oscuro. Entonces estamos de acuerdo que va a ser respectivo a la clasificación medio. Y aquí vamos a ir medio 6. Aquí está, estilo de tabla estamos de acuerdo que es medio 6. Ok, entonces, pero antes que nada quiero que aprendamos cómo insertar una tabla un poco más rápido, ¿no? Ya vimos que eso son una manera rápida, sí, muy rápida. Y la otra sería insertar tabla, ¿no? Bien, esta sería un poquito más larga, pero la que yo quiero que aprendan, que es con la combinación control T, control T. Recuerden que es más fácil utilizar las combinaciones de teclas que estar haciendo, por así decirlo, una cosa una a una, ¿no?
Entonces, con control T igual habilitamos crear tabla, la misma ventanita con el título habilitar tabla, y ya te dice y exactamente lo mismo. Le vamos a dar en aceptar, y de allí aquí donde se habilita una nueva ficha que se llama diseño y dice herramientas de la tabla, porque recuerden que esta tabla está seleccionada. Eso quiere decir que estamos dentro de ella, ¿no? Ok, aquí como tal vamos a modificar el estilo de la tabla. Recuerden que era en medio, o sea, por así decirlo, la clasificación medio, y el estilo 6. Incluso aquí, si dejamos el cursor sobre ella, dice estilo de la tabla medio 6. Le vamos a dar un clic y ya se va a quedar aquí. Todavía no hay que dar clic en una celda para que no hay que hacer eso, porque se va a quitar la selección total, ¿no? Entonces nos dice cambia el formato de la columna fecha alta y fecha de venta a fecha corta. Ok, entonces vamos a seleccionar presionando control la fecha alta y obviamente la fecha de venta. Primero seleccionamos la columna B completa y la columna H después. Estas dos, ok. Y nos dice que cambiemos el formato. Ya sabemos que el formato es con control 1, eso ya lo tenemos que tener aprendido. Y aquí nos vamos a ir directamente a fecha. Y aquí mismo se puede elegir un estilo de fecha. Aquí tenemos fechas cortas. No hay tanta necesidad de buscar una en sí. Aquí tenemos fecha corta, muy simple. Y simplemente le damos en aceptar y ya nos representa todos los datos en sí, porque recuerden que estaba, por así decirlo, con puros números. Aquí mismo recordemos que las bases de datos a veces se pueden descargar así, ¿no? Ok, y de ahí fuera nos dice cambia el formato de la columna venta a contabilidad. Muy bien, entonces el venta o precio de venta lo tenemos que cambiar a contabilidad, ¿no? Pues bueno, seleccionamos todo y igual le vamos a dar control 1. Recuerden que control 1 es un poco más rápido. Lo vamos a cambiar a contabilidad, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ir realizando de esa manera y no vamos a tener ningún problema. Aquí elegimos contabilidad y le vamos a aceptar. Ella se maneja con un estilo, sí. Ok, nos dice quita el botón de filtro. Recordemos que los botones de filtro son estos, ¿no? Para filtrar cantidades. En este caso, para lo que es el borrado de este filtro, pues yo en literal no tengo ningún tipo de problema con este filtro en sí. Si yo quisiera dejar este filtro, lo podría hacer. No tengo, por así decirlo, no me estorba. Nada más que las instrucciones son muy meticulosas, porque nos hacen como de que borrar esos filtros, ¿no? Bien, cuando nosotros queremos borrar un filtro es muy simple. Si te das cuenta, yo lo único que hice es seleccionar, por así decirlo, la parte en donde están los filtros, que es arriba, porque recuerden que un filtro siempre se va a insertar del lado derecho de lo que es, ¿no? Ok, aquí nosotros vamos a seleccionar, supongamos, cualquiera de las celdas del encabezado y nos vamos a ir a la ficha inicio. Aquí ordenar filtrar y aquí quitamos el filtro. Y ahí se quita el filtro por completo. Muy bien. De ahí en fuera nos dice asigna el nombre de datos de inmuebles, ¿no? Muy bien. Entonces para eso tenemos que seleccionar nuevamente todo lo que es toda la tabla. Podemos hacer una selección así. Inmediatamente podemos hacer una selección así. Pero esta selección, ¿qué es lo que va a suceder? Que te va a quitar bastante tiempo. Entonces, hay una manera de seleccionar todas las tablas, perdón, toda la tabla sin necesidad de ir haciendo, por así decirlo, una selección muy lenta. Pues sí, hay una forma muy simple que nosotros podemos hacer, por así decirlo, de una manera muy ordenada. Es simplemente con nuestras teclas, por así decirlo, seleccionamos todo esto. Recordemos que para hacer una selección en sí de todos los datos, podemos optar por el cuadrito que nosotros podemos tener aquí en el lado derecho, aquí. Este cuadrito, recordemos que si nosotros le damos doble clic, ¿qué sucede? Se hace una selección completa, ¿no? Entonces aquí mismo nosotros le podemos dar, por así decirlo,
de cierta manera, estando seleccionando todo esto, lo podemos ir bajando, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Muy simple. Primero, lo que yo hice es seleccionar con mi tecla Shift y mis teclas de desplazamiento, o sea, la flechita que baja, puedo ir seleccionando una a una. Pero recuerda que la tecla Shift está arriba de la tecla Control. Y si yo le doy así sucesivamente, le doy a todo, ¿qué sucedió? Se hace una selección completa, ¿no? Vamos a repasar un poquito esto para que aprendas cómo se hace la selección. Primero seleccionas todo el encabezado y después Shift, Fin y seleccionas la tecla de abajo. Bien, te voy a seleccionar qué teclas estoy involucrando. Bien, selecciono todos los encabezados. Entonces aquí mismo te voy a dictar qué teclas aplasté. Primero lo que hice es presionar la tecla Control. Tu tecla Control va a ser muy necesaria. Más tu tecla que se llama Fin, que está en las teclas de edición. Recuerden que esas teclitas ya nosotros la tenemos que tener identificadas, ya que estuvimos en la materia también en núcleo básico. Ya cuando hayas presionado estas dos teclas, estas dos teclas, cuando se hayan presionado Control más Fin, sucesivamente vamos a presionar la tecla de dirección hacia abajo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Aquí voy a hacer Control Fin. ¿Y qué sucede? Se va directamente a la parte final, ¿no? Pero esto lo tenemos que hacer seleccionando esto primero. Control Fin. Y se va a la parte de abajo. Ok. Cuando nosotros tenemos el Control Fin, nos sirve para ir a la posición de abajo. Muy bien. Cuando nosotros lo vamos a hacer con Shift Fin, ahí ya no se va a la parte de abajo. Pero si yo le doy, sigo presionando ese Shift y le hago con la flechita de dirección hacia abajo, se selecciona, se hace una selección de todo. Eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Muy bien, aquí ya tenemos una selección completa en su totalidad de toda la tabla. Recordemos que Control Fin, Control Inicio nos lleva a Control Fin a la parte final, Control Inicio a la parte de inicio, ¿no? Muy bien, y de ahí en fuera, pues esas teclas de edición ya lo sabíamos. Seleccionamos Shift, Shift Fin y Shift tecla de dirección hacia abajo. Muy bien. Ahí ya tenemos, por así decirlo, la selección completa y no vamos a tener ningún problema. Ahora, ¿a qué hago referencia con ponerle, asignar el nombre? Recordemos que eso ya también lo aprendimos, que en el cuadro de nombre se le puede poner en sí el nombre a la tabla, pero en este caso lo vamos a hacer desde la ficha diseño. En la ficha de diseño aquí dice propiedades y aquí está nombre de la tabla. La ficha de diseño siempre se va a habilitar cuando esté seleccionada toda la tabla. Eso es sí o sí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí mismo le vamos a cambiar el nombre a la tabla y aquí como tenemos datos inmuebles, ¿no? Entonces yo directamente puedo escribirlo aquí, datos. Este nombre recuerden que siempre lo tenemos que recordar cómo se nombra en sí. Vamos a poner datos inmuebles. Muy bien. Ya puesto este nombre le vamos a dar un enter y se va a guardar lo que es esta tabla con ese nombre, como ya lo hemos hecho en anteriores clases. Muy bien. Aquí mismo nos vamos a ir al ejercicio 2. Ya practicamos mucho con el ejercicio 1 y el ejercicio 2 nos dice, convierte los datos en tabla asignada en nombre datos muebles 2 y realiza la siguiente actividad. Muy bien, entonces eso quiere decir que esta tabla se va a llamar datos inmuebles 2. Muy bien, entonces igual lo que vamos a hacer es primeramente darle este formato tabla, vamos a darle en aceptar y de allí ya está seleccionada. Aquí mismo le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner datos inmuebles 2, damos un enter y se guarda toda esa selección que es un rango con ese nombre. Muy bien, dice agrega filtros si es que no estuvieran filtrada la tabla de la siguiente manera.
Ya sabemos que pues los filtros podemos filtrar diferente información. En cuestiones del tipo, el tipo nos quiere decir que quiere tipo parking, operaciones en venta, provincia Girona y vendedor Pedro. Muy bien, entonces primeramente lo podemos hacer así, el tipo nos está diciendo que es parking, ¿no? Muy bien, vamos a poner tipo parking, aceptamos, aquí ya se filtró el tipo parking, ahora vamos a en operaciones vamos a ver solamente los de venta, lo filtramos, aceptar, y de allí vamos a ver la provincia, Girona, ¿no? En este caso la provincia, vamos a la columna que dice provincia, seleccionamos aquí, quitamos seleccionar todo y le damos Girona, aceptamos y ya ahora tenemos un filtro como de que un poco más avanzado y nos dice que solamente queremos ver los datos del vendedor Pedro. Muy bien, entonces buscamos la columna que dice vendedor y solamente vamos a seleccionar Pedro. Bien, ahora, si te dices cuenta, fue 1, 2, 3, 4 filtros diferentes. Comencé con qué? Con tipo parking, de ahí me fui a venta, de ahí me fui a la provincia y de ahí me fui al nombre del vendedor. Estas son las ventas realizadas por ese vendedor. Aquí podemos, por así decirlo, encontrar las ventas que hizo un solo vendedor. Muy bien, en este caso ya sabemos de cierta forma cómo funciona esto. ¿Va? Ya nada más lo que le falta pues a esta tabla pues es igual convertir este dato que es, por así decirlo, dinero, pues igual a contabilidad o a moneda. Es primeramente tu decisión. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 3. Dice, convierte los datos en la tabla, asigna el nombre datos inmueble 4 y realiza la siguiente actividad. Muy bien, vamos a ir haciéndolo para ir aprendiendo cómo funcionan tanto como los filtros como generar tablas. Muy bien, ahora aquí mismo le vamos a darle, por así decirlo, control T, tabla. Vamos a darle un enter, aquí escogemos un estilo diferente si queremos. Se le pone el nombre que en este caso, recuerda que aquí mismo te lo dice, que se va a llamar datos inmuebles 4. Le vamos a dar un enter. Y nos dice realiza la siguiente actividad. Dice agrega los filtros si es que no tuviera. Filtra la tabla de la siguiente manera. Muestra las ventas que pertenecen al 2004. Excelente. Entonces aquí mismo tenemos que saber qué pertenece en el del 2004, ¿no? Dice ordena las ventas por superficie de menor a mayor. Muy bien. Primero primeramente vamos a hacer lo que nos pide, que quiere solamente del año 2004. Ok. De ahí en fuera nos dice que ordenemos las ventas. Recordemos que las ventas las tenemos tanto como clasificadas como precio en sí, precio de venta, que sería lo más razonable. Siempre es por precio. O en este caso que también puede ser por fecha. Pero en este caso lo vamos a hacer por precio. Muy bien. Aquí mismo le podemos dar un orden de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces aquí nos está diciendo que sea de menor a mayor. Muy bien, lo hacemos de menor a mayor. Entonces aquí se ordenó el precio de cada una de las ventas de menor a la mayor venta que hemos tenido en este año 2004. Y si te das cuenta, es correcto. Todos los datos se ordenaron así. Ok, aquí ya estamos aprendiendo dos cosas diferentes. Tanto como poner los filtros, como también nosotros hacer los datos que queremos ver, ¿no? Bien, aquí ya estamos viendo para qué sirven tanto como los filtros, como lo que es ir ordenado de mayor a menor. Bien, vamos a ir al ejercicio 4 y así suavemente vamos a ir uno por uno hasta terminar. Y se convierte los datos en la tabla asignada el nombre datos inmueble 3 y realiza las siguientes actividades. Muy bien, entonces igual a este mismo le vamos a dar control T para que se convierta en tabla. Vamos a darle en aceptar. Vamos a cambiar el diseño, le vamos a poner un diseño diferente. Aquí mismo le vamos a poner datos
inmuebles 3, damos un enter y se guarda. Y realizamos los datos. Dice agrega los filtros y filtra la tabla de la siguiente manera. Muestra las ventas que pertenezcan al 2004 únicamente y ordena de menor a mayor. Prácticamente esta tabla es prácticamente lo mismo que estamos realizando. En este caso voy a cambiar el orden y voy a decir, ¿sabes qué? Que sea de mayor a menor. Y lo vamos a hacer así, muy bien. Primeramente va a ser la fecha. La fecha la vamos a cambiar a 2004. Vamos a dar en aceptar. Y de ahí en fuera le voy a decir, ¿sabes qué? Bien, ahora quiero los datos ordenados de mayor a menor. O sea, de la cantidad más grande a la cantidad más pequeña. Así nos puede funcionar también. Sería ese filtro y esa tabla de una diferente manera. De ahí en fuera vamos a continuar creando tablas. Vamos a ir poco a poco porque más adelante ya vamos a tener haciendo una conversión entre, entre ellas, ¿no? Ya cuando se comienzan a realizar tablas dinámicas, etcétera. Bien, por el momento seguimos. Dice convierte los datos en la tabla asignada, el nombre de datos inmueble. Inmuebles 5. Muy bien, control T, estamos en aceptar. Aquí mismo cambiamos el nombre y le vamos a poner datos inmuebles 5. Damos un enter. Excelente, y de allí continuamos. Dice realiza las siguientes actividades, agrega los filtros si es que no tuvieran, filtra la tabla de la siguiente manera, muestra las ventas cuyo precio de venta sea mayor a, aquí ya no está, por así decirlo, manejando un tipo de filtro diferente. En este filtro quiere que hagamos caso a esta cantidad. Esta cantidad estamos de acuerdo que tiene 3 ceros, o sea, 1.500.000. Ok, que todos los datos sean mayor de 1.500.000. Y nos dice, y que sean de la vendedora Carmen. Muy bien, entonces aquí mismo vamos a ver aquí en ventas. Obviamente ese filtro va a ser aplicado en ventas. Vamos a decirle filtro de número y le vamos a decir que sea mayor que. Aquí el es mayor que y le vamos a decir que sea mayor que 1.500.000. Podemos aceptar, pero vemos que todos los datos que tenemos exactamente va a ser mayor a 1.500.000. Vamos a ubicar rápidamente si las cantidades son mayores a 1.000.000. Vamos a ver si no nos equivocamos. 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. Sí, efectivamente todos los datos que tenemos aquí filtrados son mayores a 1.500.000. Excelente. Ok, ya estamos viendo que en las maneras de filtros existen otro tipo de filtros. Pero ahora, ¿qué nos falta? Que sea de la vendedora Carmen. Entonces aquí nos vamos a ir al vendedor. Le vamos a decir que solamente sea de la vendedora Carmen. Vamos a dar en aceptar. Y ahora sí ya nos aparecen todas las ventas de la vendedora Carmen que sean mayores a 1.500.000. Y es lo que tenemos. Y efectivamente podemos ir confirmando cada uno de los datos y vamos a ver que verdaderamente es correcto. Y por eso vamos a ir al ejercicio número 6. Y el ejercicio número 6 dice convierte los datos en una tabla y asignale datos inmueble 6. Muy bien, y nos dice agrega la columna porcentaje de comisión, por así decirlo, porcentaje de comisión e incluye dentro de la tabla. Muy bien, entonces primero vamos a darle control T, lo vamos a convertir en una tabla, vamos a dar un enter y aquí mismo vamos a nosotros a darle un estilo diferente, vamos a escoger un estilo que nos agrade más bien. Vamos a probar estos estilos. Ok, entonces los encabezados también los tenemos que cambiar a color rojo, que se vea. Bien, para agregar la columna es muy simple. Aquí mismo podemos seleccionar y le vamos a dar porcentaje de comisión, ¿no? Comisión. Muy bien, y si te das cuenta de manera automática
se agrega la columna y se agrega dentro de la tabla, ¿no? Ok, entonces ya todo esto, por así decirlo, yo lo que hice fue hacerlo así para después asignarle el nombre a la tabla, para que no hubiese ningún problema. Muy bien, aquí mismo ya le vamos a agregar el nombre de la tabla. Le vamos a quitar este nombre y le vamos a dar igual datos, datos inmuebles, inmuebles 6 y un enter para que se guarde el nombre de la tabla. Excelente. De ahí en fuera dice y calcula la comisión de acuerdo al precio de venta. Ok, aquí tenemos el precio de ventas y nos dice tenemos que calcular la comisión de acuerdo al precio de ventas. Excelente. ¿Qué otros datos tenemos para calcular este precio de ventas en sí? Bien, entonces vamos a analizar un poco. El precio de venta es una cantidad bastante, por así decirlo, bastante amplia, ¿no? Aquí tenemos datos de fecha alta, el precio de venta y de fecha venta. La comisión estamos de acuerdo que puede ser, por así decirlo, una comisión del 5%, del 15%, del 20% o incluso una comisión que nosotros se quiera, ¿no? Bien, para sacar una comisión o calcular una comisión siempre hacemos el signo igual. Siempre seleccionamos la celda de la cual se va a hacer, por así decirlo, la operación. Y esa celda la multiplicamos dependiendo de por punto 0.5 o por punto 10 o el punto que nosotros queramos. Si te das cuenta, yo solamente hice el de una y de manera automática se hizo el de todos. Esto es porque como es una tabla se vincula de manera automática todos los datos. O sea que en pocas palabras yo no tuve que ir arrastrando e ir sabiendo qué es lo que tenía yo que ir haciendo uno por uno, ¿no? O arrastrar hasta la parte de hasta abajo. Así simplemente me ahorré ese trabajo y ya le dije que la comisión es del 5% en base al precio de venta. Y esto es lo que me resulta. Y aquí mismo si yo quiero selecciono toda la columna, doy control 1 y esto mismo también lo manejo como formato moneda y ya así se queda. Ok, pero ve, aquí solamente lo hice como ejemplo, ¿no? Pero entonces aquí mismo vamos a ver las diferentes comisiones que nosotros manejamos. Vamos a ir viendo que las comisiones, de cierta forma, de lo que es por lo que es una casa, es del 3.30. Lo que es una industria es del 7. Lo que es local es del 4.20. Lo que es oficina es del 2.70%. Lo que es parking es del 4%. Lo que es piso es del 3%. Y lo que es suelo es 8%. Muy bien, entonces aquí mismo lo vamos a ir haciendo de tal manera que represente lo que es los datos que nos está pidiendo. En este sentido vamos a ver un poquito esto, vamos a ver las comisiones, vamos a ir filtrando lo, lo que es cada una de los tipos, ¿no? Primero tenemos que filtrar el tipo casa. Vamos a seleccionar que nos muestre únicamente los datos de casa. Aquí vamos a tener todo el tipo que sea casa. Aquí mismo vamos a realizar lo que es la operación de vida, ¿no? Excelente. Entonces vamos a ir viendo dónde se quedan esos datos. Porque esos datos tenemos que ir manipulando la información cómo lo vamos haciendo, ¿no? Primeramente vamos a ir analizando cómo están nuestros datos aquí. 3.30%. Ok. Entonces si queremos lo copiamos. De ahí fuera vamos a realizar la operación. Perdón, el tipo. Seleccionamos que sea de casa, aceptamos. Y aquí mismo vamos a hacer lo que es la comisión. Vamos a darle igual lo que es el precio de la venta por lo que es el 3. Vamos a ponerlo 30%. Dar un enter
y ya queda nuestra primera operación. Aquí igual quitamos ahora el filtro. Bien, esa es una manera de realizarlo, ¿va? Pero si te das cuenta, ¿qué sucedió? A todos los datos, incluso involucrando a lo que es parking, le sacó el mismo 3.3%. Eso en pocas palabras está totalmente mal. ¿Cómo lo vamos a corregir? Eso es lo interesante. Eso es lo interesante de lo que es esta columna. Bien, aquí mismo igual, si se te borra lo que son los datos de cierta forma, vamos a regresar todo y vamos a ir viendo cómo se va a realizar esta misma práctica. Es bastante, puede llegar a ser complicado, si en dado caso te detienes y piensas un poco el cómo se realiza esta práctica, ¿no? Bien, aquí recordemos que tenemos un filtro, ¿no? Este filtro, ahí tiene filtros de textos, etc. En este caso vamos a comenzar a realizar un tipo de filtro diferente. Si nosotros nos metemos al filtro de textos, aquí tenés diferentes filtros, ¿no? Filtro personalizado. En el filtro personalizado podemos tener el porcentaje diferente. Aquí tenemos diferentes cosas. Comenzar por, y obviamente podemos ir haciendo uno por uno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es muy simple de realizar. Primero vamos con parking, después podemos hacer parking, oficina, piso, suelo, casa, etc. Podemos realizar uno a uno o simplemente separar esta columna para que no afecte a las demás columnas en sí. Recordemos que esa tabla de cierta forma se puede comenzar de diferentes maneras. En este caso comenzamos la tabla, aquí estoy realizando todos los cambios que realizamos para ir viendo qué otra manera podemos hacer esto. Esta actividad lo que nos provee, dice que todos estos datos se le asigne primero un nombre, ¿no? Muy bien, entonces simplemente si nosotros le asignamos un nombre a todo esto, a todo este rango, me estoy tomando la decisión de ir explicando poco a poco, ya que es algo diferente en sí. Ya tengo seleccionado todo este rango y ahora sucesivamente le voy a poner el nombre. El nombre, recordemos que se va a llamar de cierta forma datos inmuebles 6. Damos un enter para que se aguarde todo este rango con ese mismo nombre. De ahí en fuera podemos seleccionar una o ingresar la comisión ya, ¿no? Bien, aquí mismo vamos a hacer, vamos a insertar de cierta forma una columna que nos diga el porcentaje de la comisión. Ok, aquí mismo tenemos a la comisión y ya. Bien, vamos a ir haciendo cada una de las comisiones por separado. Primero vamos a insertar el filtro. El filtro, recordemos que va a ser aquí mismo. Aquí mismo le podemos dar en filtro y ya se va a poner el filtro automáticamente en todo, ¿no? Igual, vamos a ir seleccionando cada uno de los tipos diferentes. En este caso podemos seleccionar a casa y aquí ya tenemos de cierta forma el de casa. Bien, anteriormente yo les estaba mencionando que en este caso se puede tener cualquier tipo de filtro. Los filtros pueden contener diferentes parámetros, el cual nos puede, por así decirlo, ser un poquito complicado. Bien, entonces, primeramente tenemos que tener en claro que esta primera, por así decirlo, comisión solamente va a aplicar para lo que es la casa. Si nosotros lo hacemos o lo hicimos de la manera en la cual nosotros comenzamos a hacerlo, si te diste cuenta, puede arrojar diferentes resultados. Pero bien, nosotros lo vamos a hacer nuevamente así, a ver qué sucede. Vamos a darle el igual, tenemos aquí precio de venta por
lo que es de cierta forma el 3.30%. Si nosotros le damos un enter, recordemos que se calcula todo esto. Aquí mismo podemos arrastrar todo y ya se calcula todas las cantidades, ¿no? Todas las cantidades de cierta forma de este tipo. Ahora, vamos a comenzar con el siguiente tipo, pero también tenemos que recordar qué tipo de comisión se debía de haber aplicado a los demás. Entonces aquí mismo voy a quitar el filtro para que se muestre todos los demás datos. Ok, ahora vamos a tener a industrial. Del tipo industrial va a tener el 7% de comisión y así mismo lo vamos a ir haciendo. Entonces aquí vamos a quitar la selección, le voy a dar en industrial, aceptamos y a ese le vamos a aplicar el 7%. Aquí igual, comisión, vamos a darle el igual, vamos a tener el precio de venta por lo que es el 7%. Vamos a dar un enter y aquí tenemos el resultado. Vamos a darle doble clic aquí en este cuadrito. Muy bien. Recuerden que si aparecen estos, por así decirlo, el hashtag, tenemos que hacer más grande la columna para que quepan todos los datos en sí. Igual aquí mismo ya nada más completamos este dato, arrastramos hacia arriba y ya quedó. Bien, ahora ya tenemos el tipo industrial. Ahora vamos a quitar estos filtros. Damos en aceptar. Y ahora vamos con local. Y así sucesivamente tienes que ir haciendo uno a uno, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como tal, tú tienes que terminar estos. Ya faltan 1, 2, 3 y 4. Y así. Ok. Yo en este caso voy a dejar la selección así. Y voy a continuar con el ejercicio 7. Bien. Aquí el ejercicio 7 dice, convierte los datos en tabla, asigna el nombre datos inmuebles 7. Bien, entonces aquí mismo le dice, agrega la siguiente segmentación por tipo, operación, provincia, vendedor. Muestra usando las segmentaciones los siguientes datos en sí de las ventas. Tipo local y parking de las ventas únicamente de la provincia de Barcelona del vendedor Jesús. Entonces lo vamos a realizar. Primero, ¿qué es lo que tiene que tener? Nos dice que convierte los datos en tabla y asignemos un nombre. Muy bien, primero lo convertimos estos datos en una tabla, control T, damos en aceptar, seleccionamos un estilo de la tabla, el que ustedes quieran y prefieran, se pone un nombre, datos, inmueble 7, damos un enter y ya. Ahora, vamos a insertar una segmentación, de cierta forma una segmentación es aquella que nos va como tal representar diferentes tipo, operación, provincia, vendedor, etc. Primero vamos a saber cómo se inserta una segmentación. Tú simplemente sigue los pasos del video en sí. Lo que vamos a hacer es irnos a la ficha insertar. Aquí mismo en la ficha insertar tenemos un grupo que se llama filtros y aquí está segmentación de datos. Y aquí tenemos la siguiente segmentación. Ok, entonces nos dice que tenemos que hacerlo por tipo, por operación, por provincia, por vendedor
y nos dice muestra usando las segmentaciones los siguientes las ventas del tipo local, ¿no? Muy bien, primero le vamos a, ya vieron, seleccioné uno a uno cada una de las casillas, se fueron tildando con una palomita. Aquí me lo voy a dar en aceptar y ve, se insertaron todas las segmentaciones que tenemos aquí. Aquí yo voy a ordenar las segmentaciones que tenemos. Muy bien, vamos a ir ordenando las segmentaciones una a una. Eso es. Ok, primero nos dice el tipo. El tipo de la segmentación que vamos a utilizar, tenemos que ver de cierta forma cuál es. Nos dice el tipo local. Muy bien, vamos a darle en local y se ve, observan la parte de atrás que se están moviendo los datos. De ahí en fuera va a ser parking. Vamos a ponerlo en parking. Muy bien, aquí puedes observar que ya todos se van cambiando dependiendo a lo que yo elija. Es como un pequeño menú que tú eliges y así mismo se va moviendo todos los datos. Ok, primero tiene que ser en local y después tiene que ser en parking. ¿Cómo vamos a seleccionar dos? Primero seleccionamos local, con control podemos seleccionar, con control sin soltar, podemos seleccionar dos a la vez. Ok, y de ahí en fuera dice ventas únicamente de la provincia de Barcelona. Muy bien, aquí vamos a ver de cierta forma la provincia, ¿no? La provincia, aquí tenemos la segmentación de la provincia y únicamente queremos visualizar de Barcelona. Vamos a seleccionar Barcelona y ahí está. Y de ahí en fuera vamos a ver quién. Y nos dice que sea solamente del vendedor Jesús. Aquí tenemos los vendedores y va a ser del vendedor Jesús. Ok, aquí mismo vamos a ir moviendo las segmentaciones. Es una manera de representar. Voy a hacer un poquito de quitar un poquito el zoom y las voy a acomodar más o menos aquí. Ok, estas segmentaciones nos va a hacer bastante uso, en el cual cuando nosotros no queremos ir filtrando, sino que una segmentación, por así decirlo, es un filtro avanzado. Este filtro avanzado funciona así, de la siguiente manera. Si te das cuenta, si yo quiero de cierta forma ir viendo, distribuyendo menos tipos, o si quiero ir seleccionando, quitando diferentes cosas como borrar el filtro, puedo aquí borrar todos los filtros y puedo regresar desde cero. En pocas palabras, ahora puedo ir seleccionando los tipos de datos que yo quiero. Supongamos que en este caso quiero el tipo de dato oficina, lo selecciono, que sea de la provincia Girona y que sea de María, supongamos. Y ahora te está mostrando únicamente los datos en sí de María, del tipo oficina, de la provincia Girona. Muy bien. Son filtros avanzados. Muy bien. Ahora, nos vamos a ir en lo que es el ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos dice convierte la tabla de datos en una tabla, asignale el nombre datos y muebles 8. Dice inserta una tabla dinámica usando el nombre de la tabla en vez del rango en una nueva hoja. Bien, aquí el ejercicio de en una nueva hoja podemos seleccionado directamente el ejercicio 8 y el ejercicio 9 están prácticamente enlazados. Es lo que vamos a hacer. Bien, primero vamos a esto convertirlo en una tabla, control T, eso siempre lo tienes que recordar. Damos en aceptar, seleccionamos un estilo diferente, el estilo diferente en sí que a ti te agrade. En este caso le voy a dejar este estilo. Igual a esta tabla se le va a poner un nombre. Ese nombre ya es meramente tu elección. En este caso incluso puede ser diferente a este nombre, pero en este caso lo vamos a dejar así. Datos inmuebles 8 y damos un enter. Ok, nos dice insertar una tabla dinámica usando el nombre de la tabla en vez del rango en una nueva hoja. Seleccione los siguientes campos de la tabla: tipo, operación, provincia, precio de venta, y cambiar el diseño de la información a tabular. Bien, entonces primeramente vamos a insertar una tabla dinámica. Recuerda que aquí te estoy diciendo que el ejercicio 8 y el ejercicio 9 se vinculan.
porque aquí incluso nos dice, en la celda B3 inserta una tabla dinámica usando el nombre de la tabla dinámica datos inmuebles 8 definida en el ejercicio anterior. Bien, estos dos se vinculan. Eso quiere decir que esta tabla es utilizada dos veces, pero primeramente vamos a hacer la indicación de aquí mismo. Ahora, y para insertar una tabla dinámica tenemos que ir a la ficha insertar y aquí tenemos tabla dinámica. Y primeramente estamos de acuerdo que dice datos inmuebles 2 y le vamos a dar que la cree en una nueva hoja. Le vamos a dar en aceptar. Si te das cuenta, ya se creó de cierta forma una nueva hoja. Esta nueva hoja la vamos a mover un poquito para acá. Excelente. Y aquí mismo vamos a darle un orden diferente a esta hoja. Le vamos a cambiar y le vamos a poner tabla dinámica, ¿no? Dinámica. Vamos a dar un enter. Y a esta hoja, como es la tabla dinámica, vamos a darle un color diferente para que represente lo que es la tabla dinámica. Y nos dice, seleccione los siguientes campos de la tabla. Tipo. Bien. Aquí tenemos los campos. Una tabla dinámica se compone de lo siguiente. Aquí, como nosotros podemos observar, las tablas dinámicas por defecto escogen la celda A3. Ya se hace porque tenga un encabezado, porque insertemos filtros, etc. Los campos de una tabla dinámica se representan por todo lo que nosotros podemos observar. Aquí podemos arrastrar cada uno de los campos de nuestra tabla a filtros, columnas, filas, valores, etc. Nosotros en este caso vamos a ir haciendo caso de lo que nos dicen las instrucciones. En este caso nos dice de tipo operación. Muy bien. Cuando estamos hablando tipo operación, vamos a poner tipo, lo vamos a seleccionar, operación, ahí está, seleccionamos la operación, de ahí en fuera nos dice que también seleccionemos la provincia, muy bien, seleccionamos la provincia, y de allí vamos a seleccionar el precio de venta, excelente, vamos a seleccionar el precio de venta, escogemos aquí precio de venta, bien, allí ya lo tenemos, y nos dice cambia el diseño de la información a tabular. Bien, eso primeramente, primero nos vamos a concentrar en estos datos. Si te diste cuenta, cuando yo fui agregando cada uno de los tipos, supongamos agregué tipo y a qué columna, por así decirlo, a qué casillita se fue. Ah, muy bien, se fue a filas directamente. Agregué operación y también se fue a filas. Después, agregué provincia y también se fue a filas. Cuando agregué precio de ventas, se fue a valores. Aquí vamos a entender cómo funcionan estos campos. Este campo que tenemos aquí, filtros, recuerda que un filtro es aquella parte que nosotros estamos aprendiendo en las prácticas anteriores. Un filtro es, por así decirlo, una búsqueda inteligente de cierta forma, dependiendo del tipo, la provincia, el precio, de cierta manera a la superficie, al nombre del vendedor, como lo estuvimos haciendo. De ahí fuera, cuando nosotros estamos hablando de columnas, recordemos que en este caso se están representando la información en filas, o sea que es hacia abajo. En columnas sería hacia en la columna A, B, C, D, etc. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos poner en columnas? Vamos a intentar mover este vendedor y ahora observa. Y aquí ya se mueve en forma de columnas. ¿Y qué es lo que nos muestra? Jesús, Joaquín, Luisa, María, Pedro. Aquí nos dice uno que está en blanco y el total, ¿no? Si te das cuenta, las tablas dinámicas se manipulan dependiendo a dónde estén los datos. En la parte de aquí abajo tenemos las filas. Las filas hacen referencia a lo que es la manera de representar los valores. Y aquí tiene un signo de la autosuma. En este caso, esta autosuma, estamos de acuerdo que es, por así decirlo, esta autosuma se hace, por así decirlo, sola. En este caso lo que está haciendo es calcular los totales de cada una de las ventas, del alquiler, de la industria, etc. Aquí vemos la información representada. Tenemos aquí el tipo casa y el tipo casa estamos de acuerdo que tiene una sumatoria en sí total de toda esta cantidad. Aquí puede variar la manera de representar los datos. ¿Por qué? Porque también a este dato se le puede dar el tipo de formato que nosotros pues trabajamos, ¿no?
cierta forma podemos seleccionar todo esto que es valores y le podemos que sea, pues, que nos represente la información en business, ¿no? Bien, cada una de las cosas que tenemos aquí nos calcula el total, pero también hay un total general en la parte de abajo, que es para saber todo lo que tiene una empresa de cierta forma, en este caso con los campos que nos están ofreciendo. Bien, aquí es el total de toda la empresa, en pocas palabras. A pesar de que solamente hayamos seleccionado los tipos siguientes, porque estamos de acuerdo que seleccionamos el precio de venta y el precio de venta, de acuerdo a lo que es nuestra tabla, el precio de venta son todos los datos que tenemos aquí, ¿no? Y lo que hizo aquí de manera automática es una sumatoria. Las tablas dinámicas no solamente las vamos a ocupar el día de hoy, sino que tenemos que ir aprendiendo poco a poco cómo vamos a ir utilizando estas tablas de cierta forma. Ahora, tenemos diferentes tipos de analizar. Si te das cuenta cómo estoy en tablas dinámicas, dice herramienta de tablas dinámicas. Aquí tenemos varias agrupaciones. Tenemos darle un orden, una acción, etcétera. Podemos insertar gráficos dinámicos, como ya se los había mencionado, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer caso de la instrucción que nos está poniendo aquí. Dice, cambia el diseño del informe a tabular. Muy bien, nosotros le vamos a decir, excelente, lo quieres en diseño. Vamos a ir primero a la ficha diseño de herramientas de tabla dinámica, al diseño de informes. En el diseño de informes vamos a escoger mostrar en formato tabular. Y aquí, el formato tabular lo único que hizo es separar, poner el tipo, la operación, y la provincia y la suma de precio en venta de una manera tabulada. O sea, en pocas palabras, no junta la información. Bien, entendido esta parte, ya vemos que coge una presentación más padre, ya no se ve tan junta la información y se ve muy bien. Recordemos que son los campos de la tabla dinámicas que estamos realizando. Bien, terminada la tabla dinámica, pues ya no tenemos otra cosa, ya no hay otra instrucción. Ahora nos vamos a ir al ejercicio número 10. Y nos dice, en la celda B3 inserta una tabla dinámica usando el nombre de la tabla dinámica de la tabla de datos inmuebles definida en el ejercicio. Muy bien, no, aquí nos vamos a posicionar en la celda B3 y le vamos a dar insertar tabla dinámica. Aquí le vamos a poner el nombre del rango. Recuerden que la tabla se llamaba así. Tabla. Perdón, se llamaba datos. Inmuebles 8. Ok, ya teniendo aquí los datos inmuebles 8. Aquí mismo vemos que va a ser una hoja de cálculo existente. Le vamos a dar en aceptar. Ok, y si te das cuenta de manera automática, ¿qué es lo que hizo? Arrastró todos los datos de toda la tabla anterior que teníamos. Muy bien, aquí mismo voy a hacer esto para acá para ir viendo lo que nos pide en sí, ¿no? Bien, entonces vamos a seleccionar aquí donde estábamos y nos dice, definida en el ejercicio anterior, dice, agrega los siguientes campos, fecha de alta. Muy bien, vamos a ver fecha de alta, la seleccionamos, muy bien, allí se ingresa. Y nos dice que ahora tenemos que seleccionar el tipo. Muy bien, seleccionamos el tipo. Excelente. De ahí en fuera operación. Vamos a poner operación. Vamos a ir viendo cómo se van insertando. Ok. De ahí en fuera va provincia. Ok, vamos a seleccionar provincia. De ahí el precio de venta por año. Excelente. Vamos a ver precio de venta. Precio de venta. Aquí lo tenemos. Ok. Y nos dice que solamente va a ser por año. Entonces aquí este campo, vamos a quitar este campo. Ok. Bien, y continuamos. Nos dice que ahora provincia y precio por año, así como la suma por año de las ventas del tipo de sueldo durante
los años de 2004 hasta el 2007. Y nos dice, agrega un gráfico dinámico, haz comparación de varios años. Bien, entonces vamos a agregar un gráfico dinámico. Recordemos que si nosotros desglosamos todo esto, aquí tenemos toda la información en sí, como de que comprimida, ¿no? Aquí tenemos todos estos datos que nosotros vamos a representar. Ok, ahora, hay que leer muy bien esta parte porque puede complicarse un poco. Dice el precio de venta por año. Tenemos la suma del precio de venta por año, así como la suma por año de las ventas de tipo de sueldo. Entonces también tenemos que sumar de cierta forma los sueldos, ¿no? Bien, vamos a ver si se sumaron. Aquí tenemos todos los datos. Excelente, efectivamente están todos los datos. Ok, entonces aquí mismo podemos seleccionar esta tabla dinámica y continuar. Ok, podemos insertar todos los datos que se quieran, ¿vale? Y así. Ok, ahora llegamos a la parte de ingresar una tabla dinámica. Nos dice, agrega un gráfico dinámico, haz comparación de varios años. Muy bien, un gráfico dinámico, por así decirlo, seleccionamos cualquier tipo de celda de aquí y nos vamos a ir a insertar gráfico dinámico y aquí ponemos gráfica dinámica y podemos variarnos en diferentes estilos de gráficos. Recordemos que estos gráficos ya se los enseñé y podemos tener muchísimos y muchísimos estilos de manera de graficar, ¿no? Ok, aquí dependiendo del estilo que tú elijas, no sé, una gráfica de líneas, una gráfica de barras, dependiendo de lo que tú quieras. Supongamos que lo dejamos en líneas, vamos a ver qué nos aparece. El gráfico va a ser bastante amplio, ya que la información que nosotros estamos seleccionando es muchísima, ¿no? Ok, aquí si nosotros lo vamos agrandando, vamos a ver que incluso tarda un poco, ya que es bastante la información. Aquí mismo podemos ir haciendo esto más pequeño y la gráfica dinámica un poco más grande, y así se va a ir representando todo poco a poco, ¿sí o no? Aquí vemos todas las alzas, todas las bajas, dependiendo de todo lo que nosotros vemos. Esta gráfica puede ser un poquito más pequeña si nosotros especificamos lo que se quiere ver de cierta forma. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Utilizando fragmentaciones, ¿no? La fragmentación se puede insertar directamente dentro de la misma tabla dinámica. Podemos insertar segmentación. Esa segmentación puede ser mediante lo que es el año, la provincia, el trimestre, etc. En este caso, si nosotros queremos observar todos los datos de cierta forma, no sé, por tipo, por operación, por provincia, superficie, precio de venta, fecha alta, código, etc. Podemos ir seleccionando en este caso por tipo, ya que por tipo sería algo útil. Ok, aquí vamos a hacer un poquito, quitar el zoom, vamos a ver solamente el gráfico de casas. Ya vemos que el gráfico ya puede ser un poquito más entendible, ¿no? Ya que con anteriormente tenemos como de que mucha información en un solo gráfico. En este caso ya tenemos la manera de representarlo más básico. Ahora, ¿se puede insertar otra fragmentación? Pues claro, se puede insertar otra fragmentación, pero recordemos que puede ser las fragmentaciones pueden variar un poco, ya que cuando insertas una fragmentación, se puede, por así decirlo, la fragmentación puede fallar o de cierta forma yo recomiendo en lo personal que cuando se quiera insertar una fragmentación se haga directamente desde el inicio, ¿no? O sea, supongamos que si vas a insertar un tipo de fragmentación, de una vez ya elijas todos los tipos que quieres. En este caso yo quiero por tipo, por año, por trimestre, en este caso fecha de venta, no, fecha de venta no me interesa tanto, la provincia, que son datos importantes. Ok, aquí ya podemos jugar
con los datos de las tablas y representar nuestra información de nuestra empresa de una manera más adecuada. Ok, aquí mismo vamos a tener que puede ser, en este caso vamos a poner el tipo industria. De ahí vamos a darle provincia, que sea solamente un gráfico de Barcelona. De ahí fuera que sea del año 2004 y que sea únicamente del trimestre 1, por así decirlo. Y así mismo ya tenemos una gráfica más completa y más clara. El diseño de la gráfica, estamos de acuerdo que se puede cambiar el tipo de diseño que nosotros estamos utilizando actualmente. El tipo de diseño siempre puede variar. Sabemos que tenemos cambiar gráfico, podemos cambiar el gráfico directamente a columnas, que sería un gráfico un poco más tranquilo, no sería tan, por así decirlo, tan detallado, pero igual funciona. O sea, eso dependerá de cada una de las empresas, ¿no? Que cómo representa su información, etc. Aquí este tipo de gráfico que nosotros observamos pues puede ser bastante útil, ya que el gráfico ya lo podemos incluso reducir, ya que ya no tenemos tanta información. Podemos reducir nuestro gráfico y las fragmentaciones, irlas acomodando un poco. Las fragmentaciones las podemos poner aquí directamente para ir viendo un tipo de gráfico diferente, ¿no? Bien, aquí mismo podemos dar el zoom y ya observamos el gráfico ya más detallado. Ok, en este caso terminaríamos con la clase del día de hoy. Es una clase bastante extensa y que incluso amerita más explicación, no se preocupen. Por eso mismo tienen su evaluación. Recuerden que la evaluación también está aquí mismo. Esa evaluación la tienen que hacer, ya que así mismo vamos a poder continuar con lo que es practicando todo lo que se aprendió el día de hoy. Recuerden que vemos filtros, creación de tablas, poner nombre a tablas. Vimos tipos de filtrados con un tipo de condición, etcétera. En las tablas dinámicas vimos los diseños de los informes, ahí está la tabulación. En este caso creamos un gráfico dinámico, el gráfico dinámico lo combinamos con segmentaciones. Esas segmentaciones, ¿qué es lo que hacen? Pues mueven la información dependiendo de lo que tú quieras ver de tu empresa, ¿no? Y representarlo en un gráfico. Ya de allí en fuera, todo lo demás es cuestión de diseño. El diseño que tú le vas a dar a tu gráfico dependerá de las especificaciones que te está pidiendo tu empresa, ¿no? Bien, entonces en este caso ya terminamos la clase del día de hoy. Solamente no te olvides de que tienes una evaluación para ver que si todo lo que yo te expliqué en esta clase te quedó claro, muy bien. Entonces por eso mismo se te deja este archivo que se llama evaluación. Aquí mismo nos dice toda una evaluación. Simplemente primero nos dice que va a ser con filtros, filtro 2, filtro 3, filtro 4 y filtro 5. Bien, esta evaluación la tienes que realizar tú solito. No vamos a involucrar a nadie más. En este caso, siento que con los conocimientos que te enseñé de los diferentes filtros lo vas a poder hacer. Ok chicos, entonces me despido de ustedes. Fue una clase bastante larga, bastante